El Show de las Preguntas es un programa independiente producido por Echo DC Productions, auspiciado por The Hispanic Business Foundation y nuestros anunciantes. El contenido de El Show de las Preguntas no tiene por objeto vender o lucrar, sino informar, educar y servir a la comunidad. Hoy en el programa, ¿cómo ha impactado la designación de TPS a los salvadoreños? ¿Cómo ha protegido el asilo a los salvadoreños que buscan protección en los Estados Unidos? ¿Cómo ha manejado El Salvador la migración reciente a los Estados Unidos? ¿Qué puede esperar la comunidad salvadoreña de la administración Biden? ¿Cuáles son los problemas ambientales más importantes? ¿Cuáles son los tipos de basura más comunes? ¿Y cómo nos afecta a los humanos silenciosamente? ¿Y cuáles son algunas de las cosas que todos podemos hacer para ayudar? Nuestros invitados el día de hoy son Óscar Chacón, experto en relaciones entre Estados Unidos y América Latina y director ejecutivo de Alianza Américas, y Valeria Espinosa, coordinadora de servicios voluntarios y asociaciones comunitarias. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios de Telemundo en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Con el propósito de ir a la raíz del problema migratorio de los centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos, el presidente Biden le encargó a la vicepresidenta Kamala Harris la misión de persuadir a los gobiernos centroamericanos para detener la inmigración ilegal. Óscar Chacón, experto en asuntos migratorios internacionales, nos explica por qué la misión fracasó y analiza la situación de los inmigrantes salvadoreños en los Estados Unidos. Bienvenido al programa, Óscar Chacón. ¿Cómo ha impactado la designación del TPS a los salvadoreños en los Estados Unidos? Bueno, ha sido sumamente valiosa porque, como ya dije anteriormente, cuando la ley TPS es aprobada en septiembre de 1990, era una ley que tenía una dedicatoria especial para inmigrantes salvadoreños. Y eso tuvo que ver con el hecho de que hubieron miembros en el Congreso que llegaron a familiarizarse muy de cerca con la realidad salvadoreña y eso influyó en que fueran los salvadoreños el primer grupo designado con esa forma de protección. Como mencioné anteriormente, fueron alrededor de 225,000 los salvadoreños que se inscribieron a ese TPS, porque te confieso que en aquel entonces el inmigrante salvadoreño tenía mucho temor de inscribirse al TPS, precisamente porque la experiencia de interacción con las autoridades migratorias no era una experiencia positiva. Sin embargo, el hecho que ese número de personas se inscribió para esa protección ha tenido un efecto importante con el correr de los años, al grado que cuando llegamos al 2001, que es la segunda vez en la historia en la que salvadoreños son designados para protección migratoria temporal, el número de personas que deciden registrarse para la protección anduvo cerca del 500,000 de personas. Entonces, estos dos factores han ayudado mucho porque le ha dado más confianza al inmigrante salvadoreño, más confianza en su desempeño laboral, más confianza en su acumulación económica en Estados Unidos. El patrón, por ejemplo, de compra de casa entre salvadoreños versus guatemaltecos y hondureños son diferentes y en parte tiene que ver con ese grado de seguridad que la gente tiene. Como bien deberíamos saber, el TPS te da muchas ventajas, excepto que no puedes salir y entrar a tu gusto de los Estados Unidos, que lamentablemente es un derecho limitado, y tampoco podemos acceder a ningún otro beneficio migratorio simplemente a razón de ser beneficiarios del TPS. ¿Cómo ha protegido o no el asilo a los salvadoreños que buscan protección en los Estados Unidos actualmente? Allí la historia es mucho menos favorable. A lo largo de la década de los 80, porque esto me lleva un poco a lo que te dije anteriormente del común denominador entre salvadoreños y guatemaltecos, la razón fundamental que empuja a los salvadoreños como también a los guatemaltecos a salir
de nuestros países desde finales de la década de los 70, pero más particularmente a principios de la década de los 80, fue la situación de violencia, la situación generalizada de violación de derechos humanos, tanto en El Salvador como Guatemala. Eso conlleva a que un número alto de personas salvadoreñas y guatemaltecas solicitaran protección en Estados Unidos por la vía del asilo. Sin embargo, a lo largo de la década de los 80, la tasa de aprobación de esas solicitudes presentadas tanto por salvadoreños como por guatemaltecos nunca excedió 3%. Y lo repito, 3%. O sea, a pesar de lo grave que era la situación en el país de origen, las autoridades migratorias operaban desde la premisa, sumamente prejuiciada, por supuesto, de afirmar que los salvadoreños no eran personas que merecían protección humanitaria por la vía del asilo. Se argumentaba en aquel entonces que éramos personas que habíamos llegado al país por razones económicas y que por lo tanto teníamos que ser arrestados y deportados. Y de hecho muchos salvadoreños, al igual que guatemaltecos, fueron arrestados y deportados a pesar de haber tenido solicitudes de asilo. Precisamente ese panorama que te estoy presentando es lo que conlleva a la demanda legal conocida como ABC en contra de Turnberg, porque se alegaba precisamente prejuicio en la manera en la que se decidían la fe última de las solicitudes de asilo. Ahora, movámonos hacia la actualidad. Si tú revisas qué ha pasado del año 2010 hasta la fecha, vas a encontrar un panorama muy parecido. Están llegando hoy personas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, especialmente a la frontera sur de Estados Unidos, que buscan precisamente poder solicitar protección humanitaria en Estados Unidos a razón de lo que es una combinación de factores que incluyen, por supuesto, la situación de inseguridad ciudadana, violencia, abuso de poder, cambio climático, deterioro democrático, como un combo de condiciones que hacen que la gente se vea forzada a salir de su país. Y al llegar a Estados Unidos, a los que se les ha permitido solicitar asilo, la tasa de aprobación es muy alta. No es tan alta como era en los años 80, pero sigue siendo muy alta. Estoy hablando básicamente de una tasa de negación de asilo que anda fácilmente por el 55-60%, que es menos grave que la que vimos en los 80 con 97% de tasa de negación de asilo. Pero curiosamente, lo más agravante en este contexto es las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump y que desdichadamente han sido continuadas bajo la administración Biden, que son medidas que básicamente prohíben que la gente pueda solicitar asilo y más bien hacen sonar como que el desplazamiento de personas hasta la frontera sur de Estados Unidos, precisamente para buscar apoyo humanitario, consiste de algún tipo de acción criminal, lo cual es absolutamente falso. Entonces, en la práctica, estamos viendo un fenómeno muy parecido al que vimos en los 80s, condiciones muy diferentes, por supuesto, pero en todo caso son condiciones que parecerían repetirse en la actualidad. ¿Y cómo ha manejado el gobierno de El Salvador la migración reciente a Estados Unidos? Bueno, vamos a hablar específicamente de los últimos 2 años, ¿verdad? Porque tenemos un nuevo gobierno en El Salvador, un gobierno que, dicho sea de paso, llegó con el beneficio de una enorme esperanza por parte de la sociedad salvadoreña de que se iba a trabajar de manera expedita en mejorar las condiciones de vida en El Salvador. Curiosamente, este gobierno, casi que desde su inicio, lanza el mensaje de que El Salvador ha cambiado, ¿verdad? Como si fuera algo que sucede en un país como este de un día para el otro. Y que por lo tanto ya no hay razones para que los salvadoreños se vayan. Y es más, en aquel entonces, estamos hablando todavía de los años de la administración Trump, el gobierno salvadoreño sale con un comunicado sorpresivo para muchos de nosotros, afirmando que no solamente las cosas ya habían cambiado en El Salvador,
sino que además El Salvador estaba preparado para recibir a cuantas personas el gobierno estadounidense quiera enviar de regreso a El Salvador y que se les iba a recibir con brazos abiertos, con oportunidades para que se reinsertaran en el territorio nacional. Obviamente nada de eso es verdad, porque las condiciones ni económicas, ni políticas, ni sociales han cambiado de manera radical en espacio de 2 años y medio. Y aún así hubiera un buen plan para hacerlo, no son cosas que cambian en pocos años. Entonces la actitud sigue siendo una de básicamente proyectar la idea de que estamos viviendo en un nuevo país, cosa que, como digo, cuando lo contrastas con los datos fríos y duros, te das cuenta que no es así. Pero además, hay algo interesante sucediendo ahora, no solo con El Salvador. El Salvador, a nivel de política gubernamental, está como muy claro de que uno de los más grandes temores del gobierno estadounidense es que más personas centroamericanas sigan llegando hasta la frontera sur. Y en este sentido es muy interesante lo que está pasando porque es prácticamente una negociación donde los gobiernos centroamericanos, incluyendo el salvadoreño, dicen, mire, si usted no quiere que más gente del Salvador llegue a su frontera, yo me encargo. O sea, yo me voy a hacer todo lo que yo pueda, todo lo que esté a mi alcance para prevenir que más gente salga. Pero usted a cambio no me critique en la manera como yo gobierno. No me ande diciendo que estoy siendo autoritario en la manera que gobernamos, porque pues sí, así no son los negocios, ¿verdad? Y yo le satisfago a usted su necesidad de que no llegue más gente, pero usted déjeme a mí gobernar como yo quiero. Y esto pasa no solo en El Salvador, pasa también en Honduras, en Guatemala e incluso en México. En otras palabras, la administración se hace de la vista gorda. Es prácticamente lamentable que a pesar de la enorme expectativa que se generó, porque recordate de que el año pasado, en plena campaña electoral, el candidato Joe Biden fue muy crítico de la política de mano dura, vamos a decir, que aplicó la administración Trump hacia las personas centroamericanas, incluyendo menores de edad no acompañados, que efectivamente han venido incrementando su participación en el proceso migratorio ya por más de 10 años. Se criticó también el hecho de que no se prestara atención a los factores que causan la migración. Y de ahí vino precisamente la idea de que este gobierno, digo, la administración Biden-Harris, iba a manejar tanto los flujos migratorios de manera diferente, con más humanismo, con más sensibilidad ante la problemática de la cual la gente huye, y que por el otro lado también se iba a trabajar en abordar lo que se ha denominado como los factores causantes de la migración, que son factores, por supuesto, de orden económico, social, político, culturales, que, insisto, aún así tengas el mejor plan del mundo, no va a funcionar en el corto plazo. Tenés que reconocer que en lo inmediato, efectivamente, lo que correspondería es tener una política de protección humanitaria responsable. Desdichadamente, en la medida que Estados Unidos vuelve a elevar el contener los flujos migratorios como su más importante meta, los gobiernos y las élites económicas se sienten súper confiadas que si siguen prometiendo que van a parar los flujos, van a poder seguir haciendo lo mismo que han estado haciendo ya por décadas, que es básicamente encontrarse cada vez más con las organizaciones del crimen organizado internacional. Tenemos problemas graves como el de Honduras, con un narcoestado prácticamente, un problema gravísimo de corrupción en Guatemala y una clara tendencia hacia un autoritarismo muy abierto en el caso de El Salvador. Y ninguno de estos temas están siendo atacados con acciones concretas por parte de los Estados Unidos. Entonces, sí, no solamente se vuelve de la vista gorda, sino que lamentablemente al volverse de la vista gorda se vuelve cómplice de la mantención de las mismas condiciones que te aseguro van a seguir impulsando a tantas personas de El Salvador como también de los vecinos centroamericanos a salir en busca de un lugar más seguro, menos peligroso, como lamentablemente lo siguen siendo nuestros países.
¿Qué puede esperar la comunidad salvadoreña en Estados Unidos de la administración Biden? La respuesta cuando volvamos. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Continuamos con nuestra conversación con Óscar Chacón sobre los desafíos migratorios de los salvadoreños. Óscar, ¿qué puede esperar la comunidad salvadoreña en Estados Unidos de la administración Biden? Pues mira, es complejo porque no se reduce a una respuesta de bueno o malo. Creo que lo que vamos a ver es una respuesta muy caracterizada por diferentes tonalidades de gris, vamos a decir. Por un lado, yo creo que sería realmente ingenuo esperar que este gobierno va a hacer lo correcto en cuanto a los flujos de personas que están desesperadamente tratando de ingresar a los Estados Unidos. Ya hemos visto cosas que realmente yo no pensé que eran posibles. Por ejemplo, una corte le ordena al gobierno de Biden parar el uso de una cláusula de ley conocido como Título 42, que le permite al gobierno estadounidense expulsar de manera inmediata a toda persona extranjera que llega a su territorio aduciendo problemas de salud, sobre lo cual no hay ninguna evidencia, pero lo siguen utilizando, que fue algo que lo inició precisamente Donald Trump. Vimos, bueno, y lo más grave es que ante esta orden que le da una juez, el gobierno de Biden-Harris decide ayer, precisamente en esta semana, que va a apelar esa decisión para poder continuar deportando de manera expedita a estas personas que quieren ingresar para poder solicitar protección humanitaria. Y también igual de descorazonado ha sido el anuncio de que ante la llegada de tantas personas haitianas a la frontera sur, Estados Unidos va a contratar servicios especiales para moverlos de forma aérea desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Haití. Esto claramente no nos da un mensaje positivo a personas salvadoreñas en la medida que tengamos familiares que estén considerando salir de El Salvador por diferentes razones, pero todas en suma una condición de desesperación. Y por el otro lado, tenemos también el lamentable retraso que pudiera convertirse en un retraso permanente de negar el otorgar una nueva protección migratoria temporal a personas salvadoreñas junto con otros centroamericanos, que francamente te digo, a razón de todo lo que pasó el año pasado, no solamente con lo de la pandemia, sino también con las tormentas tropicales del año pasado que terminaron con las dos grandes tormentas ETA y IOTA, debería Estados Unidos de haber otorgado una nueva medida de protección migratoria temporal que le daría enorme beneficio a un número considerable de personas salvadoreñas que viven en Estados Unidos sin tener ninguna protección migratoria alguna. Y esto me lleva al tercer plano de complejidad. En la propuesta de ley que está siendo elaborada, la propuesta de ley que el Partido Demócrata va a buscar que se apruebe de forma expedita, utilizando este mecanismo especial conocido como reconciliación, hay un componente que está en la mesa de discusión que, de ser incluida en la versión que se apruebe, va a permitir a un número considerable de salvadoreños, 200, 300,000 personas, poder solicitar residencia permanente. Entonces, como puedes ver, la respuesta ante qué esperar no es todo bueno o todo malo, sino más bien una gama de cosas que te dejan sumamente confundido, porque uno esperaría una respuesta, un abordaje más coherente, ¿verdad? Más uniforme de parte de esta administración, cosa que lamentablemente
no hemos visto. Muchas gracias, Oscar Chacón, por ayudarnos a entender el problema migratorio de los salvadoreños. Espero tenerlo en el programa nuevamente. La emergencia climática se cruza con todos los aspectos de la sociedad, incluidos el transporte, la infraestructura, la energía, los bienes raíces, la vivienda, la agricultura, el comercio y las migraciones. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo abordar la raíz de la emergencia climática mediante la reducción de su huella de carbono? Valeria Espinosa, coordinadora de servicios voluntarios y asociaciones comunitarias de Montgomery County, responde a las preguntas de estos tres televidentes. Comenzamos con la pregunta de Janet. ¿Cuáles son los problemas ambientales más importantes y por qué? La actividad humana ejerce una gran presión sobre el planeta. Los problemas más críticos son el cambio climático, la polución, el depósito de basura, la deforestación y la sobreexplotación de recursos naturales. Ya estamos viendo los efectos del cambio climático. Los incendios forestales, las sequías e inundaciones solo empeorarán en los próximos años. Todos tomamos agua, respiramos aire y dependemos de los recursos naturales. Si todo se contamina, ¿cómo prosperarán las generaciones futuras? Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra casa común. A continuación, tenemos una pregunta de Jonathan. Hola, mi nombre es Jonathan Castellón y mi pregunta es, ¿cuáles son los tipos de basura más comunes en el mundo y cómo afecta eso a los humanos? La respuesta cuando volvamos. Aroma es café y amor del bueno. Recuerdos de un momento especial. La vida es para crecer, disfrutando grano a grano lo natural. Café con sabor y tradición orgánico y de Honduras. Café Medrano, de la finca a tu taza. Continuamos con la emergencia climática. Adelante, Jonathan, con su pregunta. Hola, mi nombre es Jonathan Castellón y mi pregunta es, ¿cuáles son los tipos de basura más comunes en el mundo y cómo afecta eso a los humanos? En la limpieza costera de 2019, la organización Ocean Conservancy informó que los 5 artículos más principales eran envoltorios de comida, cigarrillos, botellas de plástico, tapas de botellas y pajitas. Todos estos artículos contienen algún tipo de plástico. Los plásticos pueden durar de cientos a miles de años en el medio ambiente y a medida de que se descomponen como microplásticos, pueden ser ingeridos por la vida silvestre y llegar a nuestros alimentos y agua potable. La naturaleza tiene protecciones integradas para protegernos del clima. Los bosques tropicales hacen precisamente eso. Absorben y almacenan de manera segura los gases de efecto invernadero, protegen a algunas comunidades de los fuertes vientos, regulan los ecosistemas y en última instancia ayudan a mitigar la emergencia climática. Por eso hay que detener la deforestación. Pero hay más que podemos hacer aquí y ahora en nuestra comunidad. Valeria, ¿por qué es importante que la comunidad latina se involucre y qué podemos hacer? En el condado de Montgomery, los latinos hispanos constituyen más del 20% de la población. En toda el área de D.C., los latinos representan de 11 a 19% de la población y al nivel nacional representamos el 18.4% de la población. La comunidad latina continúa creciendo y nuestro papel en el movimiento ambiental se hará más significativo. Realmente podemos hacer una gran diferencia. Hay cosas simples que uno puede hacer en casa, como reciclar adecuadamente, reducir el consumo de energía y reducir el uso de plásticos como bolsas, botellas y cubiertos de plástico. También el uso de plastoformo.
Estas cosas que llamamos desechables realmente no desaparecen. Es mejor usar productos que son reutilizables, biodegradables o de papel. Si quisiera involucrarme más en el ambientalismo, ¿a qué organización podría contactar que hable en español? La respuesta cuando volvamos. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Continuamos con el programa y la emergencia climática. Adelante, Daniel, con su pregunta. Si quisiera involucrarme más en el ambientalismo, ¿a qué organización podría contactar que hable en español? Hay varias formas de involucrarse en su comunidad local. En el condado de Montgomery, por ejemplo, el Departamento de Protección Ambiental y Montgomery Parks ofrecen muchas oportunidades para aprender, participar y ser voluntario. Hay personal que habla español y puede encontrarnos en las redes sociales @Montgomery Parks y @MyGreenMC. También hay organizaciones sin fines de lucro liderados por latinos como Latino Outdoors y Defensores de la Cuenca. La conferencia Naturally Latinos, organizado por el Audubon Naturalist Society, es una excelente manera de aprender sobre los líderes, organizaciones y proyectos ambientales. Invito a todos a involucrarse en nuestros programas. Los estudiantes también pueden obtener crédito de servicio voluntario escolar por participar en nuestros proyectos. Así como la emergencia climática activa el clima extremo, los factores que lo impulsan, incluida la deforestación, aumentan las probabilidades de que produzcan brotes de enfermedades. Es muy probable que nuestro sistema de salud pública vuelva a enfrentarse a nuevos desafíos en el futuro. Muchas gracias, Valeria Espinosa, por ayudarnos a entender este problema que seguiremos muy de cerca en el programa. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Envíenos sus preguntas y las ponemos en el programa. Y recuerde, si tiene preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el show de las preguntas. El Show de las Preguntas es un programa independiente producido por Echo DC Productions, auspiciado por The Hispanic Business Foundation y nuestros anunciantes. El contenido de El Show de las Preguntas no tiene por objeto vender o lucrar, sino informar, educar y servir a la comunidad.